Hola amigos, soy Tati, bienvenidos a mi cocina. Aquí estoy lista de compartir mis mejores recetas o las recetas que me gustan muchísimo. Hoy vamos a preparar pescado. He comprado para esta receta arenques, pero este plato también se puede hacer con sardinas. Vamos a necesitar unos tomatitos y un par de ingredientes más que son todos muy fáciles de encontrar. La receta es súper fácil y súper rica. La encontré hace un tiempo en una revista y la preparé para mis familiares y les encantó a todos, así que comenzamos ya. Para esta receta vamos a necesitar arenques o también se pueden sustituir por sardinas, 2 pimientos rojos dulces, 3 tomatitos, sal, una cucharadita de tomillo seco, azúcar, 100 ml de agua, 7 o 8 dientes de ajo o más al gusto, 5 rebanadas de pan y 200 ml de vino tinto. Te dejo todas las cantidades exactas en la descripción de abajo. Destripa el pescado, córtale la cabeza y lávalo muy bien bajo un chorro de agua fría. Luego pica los pimientos y los tomates en trocitos pequeños. Pela los ajos y córtalos por la mitad. Vamos a dorar los ajos en una sartén de medio tamaño o se puede también usar una sartén más grande. Vierte en la sartén un poco de aceite de oliva y dora muy bien los ajos por ambas partes. En cuanto los ajos estén bien doraditos, ya puedes retirarlos de la sartén. Ahora tienes en la sartén un aceite con olor natural de ajo y puedes freír aquí las rebanadas de pan y te quedan riquísimas. A ver qué tenemos por aquí. Un par muy bonito, muy doradito, con olor y sabor a ajo y también escucha. Es súper crujiente. Lo que voy a hacer ahora es dorar estas dos rebanadas. Voy a freírlas de la misma manera para que el pan entero esté crujiente, doradito y muy rico. Ya está. Esas dos últimas me han salido muy bien. ¿Cómo te parece? Me parecen muy bonitas, muy doraditas. Pero si tienes unas rebanadas muy finas como yo, tienes que darles la vuelta prontito para que no se quemen. Esta no se ha quemado. Está un poquito más oscura, pero de todos modos ha quedado bien. Lo que vamos a hacer ahora es una mezcla especial para el pescado o el majao, o también puedes considerarlo un tipo de salsa. Por eso en un bol ponemos los tomatitos picados, también los pimientos picados, los dientes doraditos de ajo y también el pan. Le añadimos a la mezcla 100 ml de agua y hay que triturarlo todo con una batidora eléctrica. Y aquí tienes el majado, tiene un color muy bonito, a mí me encanta, pero es un poco espeso. Si te parece demasiado espeso, puedes añadirle más agua o un poco de caldo de pescado. Y ahora vamos a continuar la preparación de nuevo en la sartén. Voy a usar la misma sartén, la he limpiado un poco con toallas de papel. Voy a añadir de nuevo un poco de aceite de oliva. Hay que verter aquí el majado y 200 ml de vino tinto, pero no nos vamos a emborrachar, por eso mezclamos bien el majao y luego esperamos un poquito para que se reduzca y también para que se evapore el alcohol. Dentro de unos 3 minutitos sazónalo todo al gusto. Yo voy a añadirle sal y azúcar también. Luego voy a probar el majado para ver cómo me queda. Te aconsejo que agregues un poquito más de sal porque vamos a poner aquí el pescado, lo vamos a colocar en la sartén encima del majao y el pescado va a absorber una parte de la sal. Por eso si has echado un poquito más sal, no pasa nada.
Antes de incorporar los arenques voy a añadir una cucharadita de tomillo, que es opcional. Incorporamos poquito a poco el pescado, los arenques o las sardinas si quieres. Mézclalo todo muy bien, para que el pescado al final esté cubierto de esta salsa rica o del majado. Cuécelo todo tapado a fuego bajo durante 10 minutos. ¡Tadán! Mira qué rico, amigo. El pescado está súper blandito. Lo dejamos para que se enfríe un poquito y lo servimos sobre un plato decorado con perejil. Yo sé que este plato es muy rico, lo preparamos muy a menudo en casa, pero de todos modos quiero probar el pescado. El pescado es muy blandito y como yo les he dicho hoy, tienen que añadirle a la salsa un poco más de sal y el pescado va a absorber la cantidad de sal necesaria y les va a encantar al final. Espero que te haya gustado esta receta, espero tu comentario, déjame uno abajo. También suscríbete al canal, dale al me gusta y no te olvides de activar la campana para recibir notificaciones sobre futuras recetas que voy a publicar aquí en este canal. Muchos besos a todos y nos vemos muy pronto. Adiós.